Son las 3, las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. El ministro de Justicia marroquí Abdelatif Ouahabi asegura que está en conversaciones con el gobierno de España para definir el futuro de los menores migrantes que todavía no han retornado a Marruecos. En realidad, este asunto está sujeto a múltiples interpretaciones políticas que se alejan de la realidad de los hechos. La comunicación entre ambos países es continua y proseguirá, y resolveremos este asunto sin someternos a la presión de las redes sociales ni a lo que se diga externamente. Nos guiamos exclusivamente por las relaciones de confianza que nos unen con España. Les garantizamos que las reuniones y diálogos celebrados entre Marruecos, España y la Unión Europea darán, estoy convencido, resultados positivos en un futuro cercano para encontrar una solución a este tema. El ministro, por cierto, reclama la soberanía de Ceuta y de Melilla. Es más, afirma que su país hablará con España sobre esa posibilidad. Y de fondo, pues está la cuestión sanitaria. Faltan profesionales para atender toda esta emergencia, porque por mucho que lo niegue la ministra de Sanidad, Mónica García, Ceuta sí que está afrontando en estos momentos una situación de absoluta gravedad. Los servicios están desbordados y aumentan cada vez más las entidades sociales y médicas que se despliegan con sus propios medios en la ciudad. Carmen Lavallen. Entre 500 y 600 migrantes están recibiendo atención diaria en Ceuta, donde la sanidad pública está desbordada. Tratando de contribuir a paliar la grave emergencia sanitaria y humanitaria, están sobre el terreno organizaciones como Médicos del Mundo. Su portavoz, Pepe Hernández, descarta que estemos ante una crisis de salud pública pese al aumento de casos de impétigo, sarna, tuberculosis y, lo más habitual, gastroenteritis agudas. No podemos hablar de estos trastornos gastrointestinales del tipo de estas enfermedades transmisibles víricas que puedan ocasionar un problema de salud pública. Es por lo que están bebiendo o lo que están comiendo y las condiciones en las que lo están haciendo, pero no para pensar que puede haber una epidemia que afecte a la población ceutí. Piden reforzar tanto la atención sanitaria como los recursos de atención temporal a migrantes porque el abandono y el hacinamiento que sufren, unida a la lluvia registrada en las últimas horas, amenazan con agravar su salud. Más cosas. En materia de incendios, lo que preocupa especialmente en estos momentos es el incendio de Segorbe, en Castellón. Hay más de 1.000 personas desalojadas y la noche está siendo complicada. David Vicente, diputado del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ha explicado la situación. Se ha procedido la evacuación porque ya estaban las llamas más cerca del municipio y por seguridad, municipio, como bien dices, que en temporada estival casi duplica su población, pues hay que ir pues con cierta cautela, ¿no? y tiempo para poder que toda la gente tenga tiempo de salir con seguridad y desplazarse pues a un lugar seguro. Por lo demás, son buenas noticias. El incendio de las Peñas de Riglos en Huesca ya está controlado y el de las Urdes en Extremadura estabilizado. Y en Estados Unidos está en marcha un juicio histórico contra Meta, la dueña de WhatsApp, Instagram y Facebook, por enganchar a los menores de edad a sus redes sociales. Varios estados piden multas de más de $1.000 millones por fomentar conductas adictivas entre los niños y adolescentes y provocar daños emocionales, físicos y, en los casos más graves, incluso la muerte. Nekane Fernández. Estos días se han escuchado testimonios de antiguos empleados que alertaron en su momento sobre los daños que sufrían las personas debido al diseño de las plataformas. Según ellos, fueron ignorados. Un sistema del que la compañía era consciente, aunque no sería la única culpable. Borja Atsuara es profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva. La mayor responsabilidad para mí es de las plataformas. No son una ONG, quieren ganar dinero, quieren, por tanto, retener nuestra atención para enseñarnos más publicidad, pero eso tiene unos límites. Hay una cadena de responsables que empiezan por los propios padres, que son los que regalan los dispositivos a los menores de edad y que deben vigilar el buen uso que hagan de ellos. En España, la intención del Gobierno es prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Ahora mismo el texto continúa su tramitación parlamentaria y después necesitará un reglamento para concretar su aplicación. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. José Mourinho, protagonista antes de su redebut en Liga con el Real Madrid, Ander Sánchez. Y ha dejado varios titulares, por ejemplo, que va a exigir el máximo a sus jugadores, que quiere que los 11 del equipo defiendan juntos, y también se ha manifestado sobre Rodri. No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. La guinda, ¿no? Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo,
arda. No es que tengamos un problema o que tengamos que ir a por otro jugador. Más noticias en la Liga. El Betis no falla y se impone la Cartuja frente a la Real Sociedad gracias a un golazo del ex del Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme. Y fuera de España, pistoletazo de salida a la Premier League y lo ha hecho de la mano del Arsenal. Los vigentes campeones de Inglaterra han empezado con muy buen pie, venciendo 3-0 al recién ascendido Coventry gracias a los goles de Kai Havertz, Bukayo Saka y Martin Odegaard. Gracias, Andrés. Sigues en COPE, sigues poniendo las calles. COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. ¿Qué tal va la madrugada, ponedores? Espero que muy bien. Un abrazo bien fuerte a la gente que está escuchando la radio, a la gente que pasa de la política en la madrugada, que no nos queremos seguir contaminando de las mentiras. Lo que queremos es poner las calles, levantar todo un país a pesar de lo que está sucediendo y darnos cuenta que aquí no estamos solos, que somos un montón los ponedores que le ponemos las calles a España con mucha energía. Mi abrazo y mi reconocimiento a los vigilantes de seguridad, a la gente que vela por la seguridad de todos, a nuestros militares, pero a aquellos que están pues en misiones fuera de nuestro país, que están expatriados durante unas temporadas y que, pues lógicamente, esa gente echa de menos a su familia. Y les admiramos a los militares y les admiramos a todos los que velan por la seguridad de los demás. Así que Guardia Civil, policías, vigilantes de seguridad, gracias por lo que hacéis, porque lo hacéis por los demás. Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Aquí vamos siempre con historias positivas para comenzar estas horas. Y hoy lo que quiero es dirigir la mirada hacia el espacio una vez más, porque desde uno de los lugares más fríos del planeta, donde 10 científicas españolas se preparan para encerrarse durante semanas en una base del Ártico canadiense con un objetivo que es simular una misión a Marte, pues quiero hacer un rato de radio. Mira, la expedición se llama Hypatia 3, consta de protocolos estrictos, de mucho aislamiento, de muchas comunicaciones limitadas y muchos experimentos en condiciones extremas. Y es que todas estas pruebas que están previstas para el verano del 2027, pues son las que van a permitir anticiparnos al comportamiento humano en el planeta rojo. Claro, aquí yo me estoy dando cuenta que formar parte de una misión así, como que no ocurre de un día para otro. Hay candidaturas, hay evaluaciones, hay muchas entrevistas, muchísimas entrevistas. Hay entrenamientos y luego después hay una llamada. Una llamada que en ese instante la misión pasa a formar parte de tu propia vida. Y Andrea Jaime es una de las tripulantes del Hypatia 3. A la primera persona a la que se lo dije fue a mi marido. Estábamos juntos y le dije, mira, que al final esta aventura que yo puse mi solicitud, como bueno, pensando, habrá muchas solicitudes, no pasará, está pasando, está siendo real, me han seleccionado. Claro, porque cuando te lo dicen tienes que decir, ok, acepto, no acepto. Y mi marido enseguida, claro que sí, esto es una aventura súper especial y única. Adelante, Andrea. La isla Devon, en el Ártico canadiense, es uno de los entornos más parecidos a Marte que existen en la Tierra. Allí va a vivir pues, la tripulación bajo unas condiciones muy similares a las del planeta. Ahí los desplazamientos seguirán pues, un protocolo, todos los tiempos estarán medidos y las comunicaciones pues, funcionarán con cierto retardo. El instante simbólico que irá, pues será el comienzo real de la misión, será cuando la puerta se cierre y el aislamiento pase a ser toda una aventura planificada. No, yo creo que, claro, nos vamos a preparar para tener un plan de las 2 semanas, vamos a hacer proyectos científicos, tecnológicos,
También vamos a estar un poco evaluando nuestra parte psicológica, espiritual. Hay un montón de proyectos que queremos trabajar y queremos colaborar con gente de todo el mundo, por cierto. Entonces yo creo que vamos a estar tan preparadas y vamos a tener unos días tan ocupados que no va a dar tanto tiempo como a pensar dónde estoy en medio de la nada. En Hypatia 3, en Hypatia 3, todo responde a una pauta. Los experimentos científicos, la recogida de muestras, los turnos, también los informes diarios. Claro, la estructura es precisa, es muy precisa, porque así es como van a funcionar las futuras misiones espaciales. Pero incluso en los sistemas mejor diseñados siempre existe un margen para lo inesperado. Y ahí es donde entra en juego algo que no aparece en los manuales técnicos, que es la gestión del miedo. Pues la verdad no lo sé. Yo nunca me he estado en esa situación. Como he dicho, nos vamos a preparar. Una de las compañeras de la tripulación ya nos ha explicado, por ejemplo, ya ha estado en situaciones donde está el miedo en la montaña. Una vez tuvo que ir un helicóptero a buscarlas, tuvieron un plan de ruta. Situaciones un poco extremas, que es en las que nos expondremos cuando estemos en el Ártico. Claro, aquí nos damos cuenta que son 10 mujeres, 10 semanas de convivencia y un espacio reducido en mitad del hielo. En una misión así entenderás que la ciencia es protagonista, pero el factor humano es también determinante. El aislamiento no solo se mide en kilómetros respecto de casa, también en la intensidad con la que se vive esta experiencia. Pues mira, yo creo que lo más difícil va a ser la comunicación con tierra, ¿no? Digamos, estamos en el Ártico y es como si estuviésemos en Marte, y la comunicación con la familia, aún tenemos que hablar de lo que haremos o no, pero simularemos también la comunicación, cómo sería si estuviésemos en Marte. La señal de sonido tarda en ir a Marte y tarda en volver. Entonces yo creo que la comunicación con tierra será una de las cosas que sean más difíciles. Y es que cuando la simulación termine, regresarán con muchos datos, cientos, miles de datos, con conclusiones, con resultados que van a ayudar a preparar futuras misiones reales, pero también volverán a su rutina. La rutina en ese momento es fundamental. El regreso en toda exploración también es parte importante del viaje. La vuelta a la rutina, al ruido. En el Ártico vamos a estar aisladas y aunque habrá mucho trabajo, vamos a tener también una serenidad a nuestro alrededor que muchas veces en nuestro día a día, en nuestra rutina, en nuestros trabajos, en las ciudades falta. Yo creo que, en cierta manera, volver al ruido es lo que quizás cueste más. Hypatia 3 es la primera misión análoga formada íntegramente por mujeres científicas. Un dato que no modifica los protocolos ni los objetivos, pero que sí añade una dimensión diferente a la expedición. En cierta manera sí, hay responsabilidad por el hecho de que vamos a ser un rol, un ejemplo a seguir, o eso es lo que esperamos, pero sobre todo lo que sentimos es ganas de ser ese ejemplo a seguir que hace falta. La historia de Andrea Jaime, quédate con el nombre, Andrea Jaime, Andrea, nombre de mujer, Jaime de apellido, Andrea Jaime, y también la de sus compañeras, va a cambiar el próximo año, justo en el verano de 2027, porque con la simulación de Hypatia 3, o llamado en castellano Hypatia 3, pues esto es una experiencia que va a ayudar a otras misiones espaciales y que va a romper la barrera más simbólica, que es la de la mujer en la ciencia. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Vamos, Elisa, dilo otra vez. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. ¿Y no decía eso? No, Elisa, no lo has decidido, ni siquiera lo has dicho. Todas las noches antes de acostarte y después de haber rezado tus oraciones, quiero que digas: la lluvia en Sevilla es una pura maravilla 50 veces. El Señor te escuchará más si aprendes a no ofender sus oídos. Madre mía, peliculón que se acerca a Poniendo las calles. Él ya está aquí con nosotros, con elegante traje tweed, con chaleco, con sombrerito y juego y un paraguas. El gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros. Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a desarrollar nuestras capacidades.
Bien, y con grandes películas, y eso nos gusta mucho y todos. El motivo por el que hoy nos traes un peliculón, My Fair Lady, de George Cukor, ¿por qué es? Porque hoy es el 127 aniversario del nacimiento de George Cukor, uno de los grandes directores del Hollywood clásico. Nació en Nueva York el 7 de julio de 1899 en el seno de una familia judía de origen húngaro. Tras abandonar los estudios, comenzó a trabajar como ayudante de dirección y director escénico en diversas compañías teatrales. En los años 20 dirigió numerosas producciones en Broadway, donde adquirió un profundo conocimiento de la dirección de actores, el ritmo narrativo y la construcción de personajes. Con la llegada del cine sonoro, Hollywood buscó profesionales capaces de dirigir intérpretes acostumbrados al escenario, y Cukor fue uno de los directores teatrales llamados a incorporarse a los grandes estudios. Debutó como codirector en 1929 y muy pronto comenzó a trabajar para la Paramount y la RKO, donde destacó por su habilidad para adaptar obras teatrales y su sensibilidad para construir personajes complejos. En 1932 dirigió Doble Sacrificio, el debut cinematográfico de Katharine Hepburn. Trabajaron juntos en 10 películas, entre ellas La costilla de Adán, Historia de Filadelfia y La impetuosa. En esos años dirigió títulos tan importantes como Las cuatro hermanitas, adaptación de la novela de Louisa May Alcott, David Copperfield, basada en la obra de Charles Dickens, y Romeo y Julieta, protagonizada por Norma Shearer y Leslie Howard. Tras iniciar y dejar el rodaje de Lo que el viento se llevó, en 1940 dirigió Historia de Filadelfia, una de las grandes comedias sofisticadas de Hollywood, con Katharine Hepburn, Cary Grant y James Stewart. Al año siguiente realizó La mujer de las dos caras, la última película de Greta Garbo. Después alternó comedias y dramas de enorme calidad, como Luz que agoniza, que le valió a Ingrid Bergman el Oscar a la mejor actriz, Doble vida, Nacida ayer, que le ganó el Oscar a Judy Holliday, y Ha nacido una estrella, protagonizada por Judy Garland. Y en 1964 George Cukor triunfó con My Fair Lady, por la que ganó el Oscar al mejor director, el único competitivo que recibió. En sus últimos años dirigió títulos como Viajes con mi tía, basada en la novela de Graham Greene, y Ricas y famosas, su última película. Aunque el nuevo Hollywood había transformado profundamente la industria, Cukor siguió siendo una figura muy respetada por las nuevas generaciones de cineastas y actores. Finalmente falleció en Los Ángeles el 24 de enero de 1983, tras haber dirigido cerca de 60 películas a lo largo de sus más de 5 décadas de brillante carrera. Y carreras de éxitos, además, Jero, eso lo tenemos que reconocer, desde luego que sí. El argumento de esta película, My Fair Lady, aunque la hayamos visto muchas veces, ya sabes que a esta hora los ponedores estamos bastante empanados. Recuérdanos, por favor, el argumento de My Fair Lady. El guión del neoyorquino Alan J. Lerner adapta el musical teatral de 1956, compuesto por él mismo, las letras, y por el berlinés Frederick Loewe, autor de la música, inspirados a su vez en la obra de teatro Pigmalión, escrita en 1913 por el irlandés George Bernard Shaw. La trama se inicia una tarde lluviosa de 1812 en Londres, concretamente en Covent Garden. Por allí anda Henry Higgins, Rex Harrison, un arrogante, irascible y misógino profesor de fonética que cree que el habla de una persona determina su futuro social. Presume de ello frente al coronel Hugh Pickering, interpretado por Willett Hyde White, también experto en fonética y admirador de sus métodos, asegurando que puede enseñar a cualquier mujer a hablar con propiedad hasta hacerla pasar por duquesa en el baile anual de la embajada. Wow. Para ello cita como ejemplo a una joven y humilde florista callejera llamada Eliza Doolittle, interpretada por Audrey Hepburn, con un fuerte acento cockney, la cual está muy enfadada con el público que sale de la ópera, como ellos. La broma se convierte en reto y Higgins apuesta con Pickering que convertirá a Eliza en una auténtica dama de la alta sociedad. La joven acepta el desafío con la esperanza de encontrar un empleo más digno. Durante meses de durísimo aprendizaje, Eliza aprende a hablar, vestir y comportarse como una aristócrata y supera con éxito varias pruebas sociales, culminando su transformación en un gran baile donde nadie sospecha su humilde origen. Fíjate.
Higgins considera la experiencia un simple experimento científico y apenas reconoce el esfuerzo de su alumna, mientras Eliza comprende que ha cambiado profundamente y exige ser tratada con respeto y como una persona independiente. Tras abandonar la casa del profesor, ambos descubren hasta qué punto sus vidas han quedado unidas. Madre mía. La acogida de esta película, Jero, My Fair Lady, estamos hablando siempre de My Fair Lady, cuando se estrena, ¿cómo fue? ¿Cómo lo disfrutó la gente? ¿Desde el primer momento funcionó? ¿Cómo fue la acogida? En taquilla funcionó muy bien porque costó $17 millones y tuvo una recaudación mundial de casi 73 millones, 4 veces más. De hecho, fue la segunda película más taquillera de 1964, después de otra musical, Mary Poppins. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 91 reseñas seleccionadas que dan a la película una nota de 8,6 sobre 10. El consenso de esa web afirma: la elegante y colorida adaptación de George Cukor de la querida obra de teatro alcanza nuevas alturas gracias a las brillantes interpretaciones de Audrey Hepburn y Rex Harrison. En Metacritic la película tiene una puntuación media ponderada de 95 sobre 100, basada en 15 críticos, lo que indica aclamación universal. Yo la verdad la dejaría en un 8. En cuanto a premios, My Fair Lady ganó 8 Oscar. Mejor película, director, actor Rex Harrison, fotografía en color, dirección artística en color, sonido, banda sonora adaptada y vestuario en color. Y optó a otros 4. Mejor actor de reparto, Stanley Holloway, actriz de reparto, Gladys Cooper, guión adaptado, Alan J. Lerner y montaje, William Ziegler. Curiosamente, Audrey Hepburn no fue nominada como mejor actriz, mientras que ese mismo año Julie Andrews obtuvo el Oscar por Mary Poppins, hecho que muchos interpretaron como una irónica respuesta de la Academia tras haber sido descartada para My Fair Lady, que la había interpretado en Broadway y en West End. Cuando Harrison aceptó el Oscar al mejor actor por la película, dio las gracias a sus 2 hermosas damas, Two Fair Ladies, o sea, Audrey Hepburn y Julie Andrews. My Fair Lady recibió también 3 Globos de Oro a Mejor Película de Comedia Musical, Director, Actor de Comedia Musical, Rex Harrison, y optó a otros 2, Mejor Actriz de Comedia Musical, Audrey Hepburn, y Actor de Reparto, Stanley Holloway. Y obtuvo también 2 BAFTA a Mejor Película y Director, y optó a Mejor Actor Británico, Rex Harrison. La película ganó además el David de Donatello y la medalla CEC del Círculo de Escritores Cinematográficos de España a la mejor película extranjera. La película fue restaurada en 1994 para su 30 aniversario por James C. Katz y Robert A. Harris. En 2008 se habló de una nueva versión fílmica de My Fair Lady protagonizada por Daniel Day-Lewis y Keira Knightley, producida por Duncan Ketworthy, el productor de Love Actually, y con Emma Thompson como guionista. Pero ese proyecto no siguió adelante. Finalmente, en 2018, My Fair Lady fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, tras considerarla cultural, histórica o estéticamente significativa. Jero, ¿y es fiel la película al musical teatral? My Fair Lady es una de las adaptaciones cinematográficas más fieles de un gran musical de Broadway. El director George Cukor respetó casi por completo la estructura, los diálogos y las canciones del espectáculo estrenado en 1956. La mayor parte de los números musicales más célebres, como Golden Eat Bill Loverly, The Rain in Spain, I Could Have Danced All Night o On the Street Where You Live, se conservan sin modificaciones y mantienen la misma función dramática que en el escenario. A su vez, el musical está basado en Pigmalión, de George Bernard Shaw. Sin embargo, mientras Shaw concebía la historia como una crítica a las diferencias de clases y rechazaba un desenlace romántico entre Eliza y Higgins, Lerner y Loewe introdujeron un tono más sentimental, aunque mantuvieron un final deliberadamente ambiguo, que no confirma del todo una relación amorosa. Las principales diferencias con el musical son de carácter visual. El cine permitió ampliar considerablemente los escenarios y recrear con gran lujo el Londres eduardiano mediante enormes decorados y un fastuoso diseño artístico. Secuencias como el mercado de Covent Garden, las carreras de Ascot o el baile en la embajada adquieren una espectacularidad imposible de alcanzar
sobre un escenario teatral. La cuidada fotografía y el extraordinario vestuario enriquecen aún más la historia sin alterar su esencia. En conjunto, My Fair Lady es un ejemplo modélico de adaptación cinematográfica. Fíjate. De todas formas, Alan J. Lerner confesó su descontento con la película, pues consideraba que no estaba a la altura de la excelente dirección teatral llevada a cabo por Moss Hart, que le valió el premio Tony. También estaba descontento porque la hubieran rodado en los platós de Warner Brothers y no en Londres, como él quería. Claro. ¿Cómo surge el proyecto de hacer My Fair Lady? ¿Esto a quién se le ocurre? Decidido a convertir el popularísimo musical en una superproducción, Jack L. Warner adquirió sus derechos fílmicos por $5,5 millones, la cantidad más alta pagada hasta entonces por derechos de autor. Fíjate. No escatimó recursos y aprobó uno de los presupuestos más elevados de la época, con el fin de recrear un lujoso Londres eduardiano mediante enormes decorados, un fastuoso vestuario y una cuidada fotografía en color. Desde el principio se consideró que el proyecto debía mantenerse lo más fiel posible al musical teatral. Por esa razón, Alan J. Lerner escribió el guión cinematográfico y Frederick Loewe supervisó la adaptación de la partitura. Para dirigir la película, Jack Warner eligió a George Cukor, el candidato ideal por su experiencia en adaptaciones teatrales y su prestigio como director de actores. Bajo su dirección, la película ganó en elegancia y espectacularidad, también porque reunió a algunos de los mejores profesionales de Hollywood. Por cierto, la película se iba a llamar Lady Liza, pero Rex Harrison se negó a estar en un film donde el título se basara en el papel femenino principal. Claro. Bueno, acertó con el título, My Fair Lady, o sea, forma parte un poco como de las películas emblema de aquellas épocas. Hablando de Rex Harrison, que lo mencionabas antes, Jero, yo quiero saber cómo fue la selección de los actores y sobre todo el trabajo con ellos, ¿eh? La elección del reparto de My Fair Lady fue uno de los aspectos más polémicos y decisivos de toda la producción. El productor Jack L. Warner y el director Josh Cukor buscaban combinar estrellas de gran prestigio con intérpretes capaces de sostener un musical basado en el diálogo, el ritmo verbal y la precisión interpretativa. Al principio, Jack Warner no quería a Rex Harrison para el papel de profesor Henry Higgins, que ya había interpretado en Broadway en el West End. Y es que cuando vio Cleopatra, Warner vio muy viejo al actor. Peter O'Toole fue considerado para el papel, pero sus demandas económicas eran muy grandes. Se barajaron los nombres de Stanley Holloway, Cary Grant, Noel Coward, Michael Redgrave y George Sanders. Entonces Harrison mandó una carta a Warner explicando que en Cleopatra se le veía viejo porque se suponía que tenía que interpretar a un epiléptico. Junto con la carta mandó fotos actuales y de este modo fue contratado, aunque se negó a hacer una prueba de cámara porque, según él, lastimaba su dignidad. Harrison no era un cantante convencional y su estilo de canto hablado, que lo llaman en Inglaterra sprigesang, se mantuvo intacto en la película, convirtiéndose en una de sus señas de identidad. La mayor controversia surgió con el papel de Liza Doolittle. Aunque el personaje había sido interpretado con enorme éxito en Broadway y en West End por Julie Andrews, Warner quería una estrella consolidada y con proyección internacional. Las consideradas para el papel fueron Vanessa Redgrave, Leslie Caron, Audrey Hepburn, Shirley Jones, Angela Lansbury y Elizabeth Taylor, aunque todas ellas habían hecho un pacto con las demás actrices de rechazar el papel para que este fuera a Julie Andrews. Después de que Audrey Hepburn rechazara el papel, Elizabeth Taylor anunció que ella actuaría en la película. Rápidamente Audrey Hepburn aceptó el papel, pues consideraba a Taylor poco creíble como una chica inocente y también porque consideraba que Elizabeth Taylor quería quitarse con este papel la mala imagen que se había ganado. En cualquier caso, la elección de Audrey Hepburn generó una fuerte polémica en el mundo teatral. No, claro, es que además es una polémica después, Jero, que luego se amplía cuando doblan a Audrey Hepburn en las canciones. Así es. Rex Harrison rechazó grabar previamente sus números musicales, argumentando que nunca había cantado las canciones igual de una vez para otra en la representación y por tanto no podría hacerlo de forma convincente haciendo playback en el rodaje, como habían hecho los protagonistas de muchos musicales desde el nacimiento del cine sonoro en Hollywood.
Para permitir que Rex Harrison cantara sus canciones en directo durante el rodaje, el estudio colocó un micrófono inalámbrico en las corbatas, siendo el primer micrófono inalámbrico usado en la historia del cine. ¡Anda! André Previn dirigió la versión final de la música, escuchando la grabación de voz de Harrison, haciendo que el departamento de sonido ganase un Oscar por sus esfuerzos. Por su parte, el trabajo de Audrey Hepburn en el rodaje fue muy exigente. Aunque su interpretación actoral fue muy valorada, las exigencias vocales del papel superaban su registro musical. Así que, tras escuchar las pistas grabadas por Audrey Hepburn y sin hablarlo con ella, el equipo de producción organizó una audición para buscar una voz que la doblase en las canciones. Bueno. Resultó elegida la soprano californiana Marni Nixon, que grabó todas las canciones completas excepto Just You Wait, donde se escucha la voz de Audrey Hepburn tal cual en la mayor parte de la canción, exceptuando una transición melódica. Marni Nixon firmó guardar secreto por su participación y no recibió reconocimiento en los títulos de crédito. Sin embargo, la información de que Audrey Hepburn sería doblada en las canciones acabó por filtrarse a la prensa. Algunas de las interpretaciones originales de Audrey Hepburn para la película fueron publicadas en los años 90, permitiendo al público juzgar si el doblaje era realmente necesario. Aunque menos publicitado, Jeremy Brett, que interpreta a Freddie Ashford Hill, también fue doblado en las canciones por Bill Shirley. Tiempo después, Audrey Hepburn confesó que nunca habría aceptado el papel de Liza Doolittle si hubiese sabido que el productor Jack Warner quería doblar su voz en las canciones. Y volvió a afirmar que Julie Andrews debería haber interpretado ese papel. Por cierto, 3 años más tarde, cuando Warner Bros. Ofreció a Julie Andrews el papel de Ginebra en la adaptación cinematográfica del musical Camelot, también de Lerner y Loewe, y que Andrews había interpretado en Broadway con gran éxito, la actriz pidió unos desorbitados $7 millones por hacerlo, rechazando de ese modo el papel de un modo práctico. Lo interpretó finalmente Vanessa Redgrave, que admitió que si Julie Andrews hubiese querido hacer ese papel, lo habría conseguido sin duda. Desde luego, desde luego. Pues fíjate, Jero, a pesar de todas estas controversias que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, hay que decir que Audrey Hepburn y también Rex Harrison lograron una química muy fuerte, muy fuerte. Sin duda, George Cukor dirigió a Hepburn con gran precisión, cuidando especialmente su evolución física y emocional, desde la florista insegura hasta la mujer segura de sí misma. Y además, con el doblaje se generó un complejo trabajo técnico. Hepburn debía ajustar con precisión cada movimiento de labios, respiración y gesto corporal a una voz que no era la suya. Cukor repetía numerosas tomas hasta conseguir una sincronización perfecta. El trabajo con Harrison fue muy diferente. Cukor le concedió una libertad interpretativa considerable, consciente de que su estilo dependía del timing verbal y de la ironía. La relación entre Higgins y Eliza se construyó en gran medida en los ensayos, donde el director afinaba los ritmos del diálogo y las tensiones emocionales. El resto del reparto se organizó en torno a intérpretes de sólida formación teatral, capaces de sostener largas escenas dialogadas. Fiel a su estilo, Cukor priorizó siempre la claridad de la interpretación sobre cualquier virtuosismo técnico, reforzando la idea de que el corazón del film no era el espectáculo musical en sí, sino la evolución psicológica de sus personajes. Claro. Luego, además, Jero, me estoy dando cuenta de una cosa de esta película. El doblaje es una auténtica pasada. Los actores de doblaje en español son una auténtica pasada. Pero el tema del rodaje, ¿cómo fue? ¿Alguna cosa más del rodaje que nos sorprenda a los ponedores? Bueno, que se extendió desde agosto hasta diciembre de 1963 y que tuvo un presupuesto de $17 millones, convirtiendo así My Fair Lady en la película más cara rodada en Estados Unidos hasta ese momento. El gran reto logístico fue la construcción de los decorados en los estudios 4, 7, 8, 11, 16 y 26 de la Warner Bros. En Burbank. Se levantaron enormes reproducciones del Londres eduardiano, como Covent Garden, las calles populares y el hipódromo de Ascot. Estos espacios eran tan extensos que el equipo técnico necesitaba transporte interno para desplazarse entre zonas. Muchos visitantes quedaban impresionados al descubrir que no se trataba de localizaciones reales, sino de construcciones de estudio a escala monumental. Por su parte, el vestuario creado por Cecil Beaton fue tan elaborado que muchas pruebas requerían horas de preparación.
El vestido blanco que Liza lleva en Ascot o el espectacular conjunto del baile en la embajada fueron objeto de múltiples modificaciones durante el rodaje. A petición de Beaton, los sombreros fueron creados por una sombrerera parisina famosa, Madame Paulette. En ocasiones los cambios de vestuario retrasaban jornadas completas de filmación. Una de las secuencias más complejas fue el baile en la embajada, que requirió semanas de preparación. La coordinación de decenas de extras, la coreografía social, el vestuario y la precisión de los movimientos hicieron que la escena se convirtiera en un reto técnico. Cukor insistía en que pareciera espontánea y elegante, pese a su complejidad, lo que llevó a numerosas repeticiones hasta alcanzar el resultado deseado. Jen Allen, Cecil Beaton y George James Hopkins ganaron el Oscar al mejor diseño de producción. La inspiración de Beaton para la biblioteca de Higgins fue una habitación del Château de Grosset, en Morphol-Laurim, en Francia, que había sido decorada opulentamente por su propietario, Carlos de Beistegui. Fíjate. Dame algún dato más de la banda sonora. La banda sonora de My Fair Lady, o sea, es una banda sonora apoteósica, increíble. Jero, ¿qué datos tienes tú? Como hemos dicho, parte desde luego del material original del musical de Broadway, creado por Alan J. Lerner, las letras, y Frederick Loewe, la música. La película no reinventa la partitura, sino que la expande y adapta a la escala cinematográfica bajo la supervisión musical de André Previn, que amplió la orquestación, ajustó los tiempos a la narrativa cinematográfica y dotó a la partitura de una mayor riqueza sonora. Un elemento clave es el uso del contraste musical para subrayar el conflicto social de la historia. Los números de Liza en su entorno humilde poseen una energía rítmica más directa y popular, mientras que las escenas en ambientes aristocráticos se acompañan de arreglos más elegantes y estilizados. Esta dualidad musical refuerza la idea central de la película, la transformación social a través del lenguaje y la apariencia. Recordemos finalmente que André Previn triunfó después como director de la London Symphony Orchestra y que Lerner y Loewe ya habían compuesto musicales tan importantes como La leyenda de la ciudad sin nombre o Brigadoon y que luego consolidaron su prestigio en Broadway y en Hollywood con Camelot. Impresionante. Es que estoy viendo aquí la lista de actores de doblaje de esta película. El rodaje comienza efectivamente en el año 65 o 63. Dice Rosa Guiñón, la voz de Audrey Hepburn. La voz de Rex Harrison es de Felipe Peña, lo escuchábamos al principio. José María Angelat, Carmen Robles, Rogelio Hernández, por favor, la voz de Rogelio Hernández, Luis Olivares, Miguel Alonso, Elsa Fábregas, José Luis San Salvador, Joaquín Díaz, no lo sé, eran un elenco de actores absolutamente increíbles y desde luego, y desgraciadamente, todos los que acabo de mencionar ya están todos fallecidos, pero vaya listado de películas que interpretaron todos, de verdad. Tenemos muchísima suerte por conservar estas películas, Jero, y que se les rinda tributo y homenaje a esta gente que ha hecho tanto por el cine en castellano. Así que, Jero, no te voy a quitar más tiempo. La próxima semana te espero, bueno, este viernes, para que nos comentes los estrenos del cine de la semana. Así que muchísimas gracias, Jero, por poner las calles con nosotros. Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a casa cantando La lluvia en Sevilla es una maravilla, a ver si así consigo mitigar el calor infernal que hace en Madrid. Desde luego que sí. Un abrazo, Jero. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Y ya gastaste la última bala y por tu parte ya no hay más que hablar. No tengo ganas de volver a casa, se me hace gigante y tú estarás igual. Si te dijera que el día de mañana esta ya no será nuestra ciudad y tú estarás durmiendo en otra cama, yo tan elegante a punto de estallar. Llevo despierto 3 noches seguidas, me cuesta tanto respirar. Soy un idiota, llevo todo el día pensando que hay alguien más que te haga sonreír cuando te vea mal, o darte lo que no te di, besarte ese lunar. Y ya sé que es cobarde por mi parte, pude haberlo dicho antes, no pensé que te ibas a marchar.
gastado hasta mi última bala y por tu parte ya no hay más que hablar. No tengo ganas de volver a casa, se me hace gigante y tú estarás igual. Si te dijera que el día de mañana esta ya no será nuestra ciudad y tú estarás durmiendo en otra cama, yo tan elegante a punto de estallar. A punto de estallar. Sigue la conversación en nuestras redes sociales. Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado. A los de allí los han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente. En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad. Hay los problemas en Ceuta, en esa frontera. Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy El Pulpo, Carlos Moreno. Gracias por dejarme que te acompañe en el camino de la madrugada. Mira, ponedor, yo te voy a lanzar una pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo no utilizas ese taladro que compraste para colgar esos cuadros cuando te cambiaste de casa? Esto es importante. Bueno, pues seguramente entonces, o desde entonces, mejor dicho, está guardado en el trastero y está ocupando espacio. Te lo digo, el taladro, como podría decirte otros electrodomésticos u otros objetos que compraste porque en ese momento es verdad que los necesitabas y luego no sabes qué hacer con ellos. Es decir, ¿tiene sentido a lo mejor acumular objetos que usamos una o dos veces nada más y ya no se vuelven a tocar? Lo digo más que nada para que entre todos lo pensemos un poco, porque aquí, en la redacción del programa, nos hemos hecho esta misma pregunta que te estoy trasladando hoy a través de la radio. Bueno, pues frente a esa lógica de tener de todo a pesar de no usarlo, surgen iniciativas muy interesantes como la Biblioteca de las Cosas en Tarragona. Este es un espacio donde no se prestan libros, sino objetos del día a día. Apuestan por el ahorro, por la economía colaborativa y también por un consumo pues mucho más responsable. Bueno, pues para conocer más sobre esta iniciativa vamos a hablar con su impulsora. Ella es Amanda Pérez, la responsable de esta particular biblioteca, que me encanta la idea, por cierto. Muy buenas noches, Amanda. Gracias por poner las calles con nosotros. La primera pregunta que quiero hacerte es cómo surge esta idea, la idea de crear la Biblioteca de las Cosas. ¿Cómo se os ocurre? ¿A quién? Pues la idea surge, nosotras somos una cooperativa, somos una agencia de comunicación un poco peculiar y en ese momento nos encontrábamos personalmente las personas que formamos parte del proyecto como muy preocupadas por la cantidad de residuos que generamos y como repensando la manera de estar en el mundo para dejar una huella pues lo más pequeña posible. Y en estas descubrimos que existía esto pues en Inglaterra y que ya se había abierto una en Barcelona y ahí empezamos como a investigar sobre qué eran las bibliotecas, cómo funcionaban, qué modelos de gestión había y cómo podíamos nosotras con nuestros recursos, capacidades, abrir una en nuestra ciudad. Qué bueno, por favor. Amanda, ¿qué significado tiene para vosotros la palabra cosa? Porque, claro, a lo mejor aquí está la idea, ¿no? El significado de esta palabra cosa, ¿cuál es para vosotros? La idea es un espacio donde hay objetos variados que no necesitamos en nuestro día a día cotidiano. Es decir, que son cosas que tú no necesitas utilizar todos los días o varias veces al día, pues como puede ser, yo qué sé, a lo mejor una silla o una mesa en tu casa, que es un objeto cotidiano, ¿no? Son objetos que están más relacionados con herramientas, ¿no? Para hacer, pues, manualidades, aparatos de cocina que no son una paella, que sí que puedes necesitar todos los días. Quizá una paella para 20 personas, que es algo que no utilizas todos los días. La idea es pensar en eso, en cosas que ocupan sitio, que valen dinero, que consumen recursos en su propia fabricación, que serán un futuro residuo y que realmente no necesitamos tener en propiedad, digamos.
Ya. Esto es muy interesante, cuidado, aquí en el estudio nos estamos mirando todos como diciendo, es que tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo funciona realmente la Biblioteca de las Cosas de Tarragona? Cuéntanos, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, si queremos ser usuarios, los ponedores de calles de vuestros servicios? Pues lo primero que hacéis es entrar en la página web, que yo aquí recomiendo buscar, que cada uno busque la biblioteca de las cosas que tenga más cerquita de su casa, ¿no? Ya empiezan a haber algunas repartidas por el territorio, pero lo primero buscar su web. Normalmente casi todas las bibliotecas tenemos digitalizado el catálogo, quiere decir que tú puedes consultar. En nuestro caso es entrar en bibliotecadelascosastarragona.cat y ahí vas al catálogo y puedes consultar todo lo que hay. Te haces socia, ser socia son 5 euros al año. Con esta cuota pues nos ayudas a mantener el proyecto, a mantener en buen estado los objetos, etcétera, y te da acceso a todo el catálogo. Luego los préstamos pues oscilan, depende del préstamo, entre 1 euro y 5 euros más o menos la semana. Entonces este sería el funcionamiento, consultar cuál es tu biblioteca de las cosas más cerquita de casa, buscar su página web, consultar el catálogo y ver si tienen lo que necesitas. En nuestro caso, te digo, hay diferentes modelos. Nosotras, la cuota de socio son 5 euros al año. Amanda, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Lo digo por si alguien se conecta con nosotros en este momento, que sepa la emisora que está escuchando, Cadena COPE, el programa Poniendo las calles, y yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Pero te comentaba, Amanda, que al principio, no sé, cuando empezasteis con esta biblioteca, yo no sé si te costó explicar a los vecinos qué consistía esta iniciativa, o lo entendieron rápido, dijeron, oye, esto me cuadra, me suena bien. Pues mira, nosotros abrimos, ahora tenemos 2 puntos dos espacios en 2 barrios distintos de la ciudad. Pero cuando empezamos hemos pasado bastante tiempo picando mucha piedra, explicando por qué tenía sentido que existan las bibliotecas de las cosas, ¿no? Es decir, explicando como cosas muy obvias, pero que a veces es verdad que pues el día a día se te lleva y no hay espacio a veces para la reflexión, ¿no? Pero como explicando que todo eso que compramos, ¿no? ha requerido de recursos, se ha transportado, lleva embalajes, ¿no? Muchas veces plásticos por expand, instrucciones, ¿no? Y que no tiene sentido que a veces, por ejemplo, un objeto como un taladro, que hay un estudio que dice que lo usamos a lo largo de su vida útil 13 minutos de seguido funcionando. Entonces, nos hemos pasado mucho tiempo explicando por qué era un espacio necesario, pues igual que hay bibliotecas de libros, por qué era necesario o por qué pensamos o imaginamos nosotras las ciudades llenas de bibliotecas de cosas, ¿no? Porque hay un montón de objetos que valen pues mucho dinero, como son, yo que sé, tablas de surf, según qué herramientas, una silla de ruedas, en muletas, que no es necesario que tengamos en posesión, y que es una idea del sistema capitalista que nos ha dicho que la única manera de satisfacer nuestras necesidades es a través de la compra, ¿no? Entonces, hemos estado mucho tiempo explicando que hay alternativas, el préstamo, compartir. Claro. Bueno, y ahora empezamos a ver un poco el resultado con el número de socias y el número de préstamos que ya empiezan a ser como recurrentes, ¿no? Y que la gente te va diciendo pues que le dé sentido, ¿no? Y que les parece útil. Pero ha habido un tiempo en que hemos estado más desde organizando actividades para explicar, haciendo puertas abiertas para colegios, ¿no? Explicando el proyecto, más que haciendo préstamos en sí, ¿no? Que costaba que la gente se animara a coger cosas en préstamo. Es impresionante. ¿Qué es lo que nos encontramos en la biblioteca de las cosas? Porque claro, uno dice biblioteca y cuando oye la palabra biblioteca pues se imagina una biblioteca con libros, no con electrodomésticos, por ejemplo, como ya he dicho antes. ¿Qué tenéis vosotros en vuestras estanterías? ¿Qué es lo que más demanda la gente de todas las cosas que ofertáis? Pues mira, tenemos desde pues paelleros de estos con butano para organizar pues una paella así pues con más gente, ¿no? Para hasta 20 personas. Tenemos herramientas como lijadoras, taladoras, trapadoras eléctricas para tapizar pues sillas. Tenemos robots de cocina. Luego hay cosas de deporte, hay algún material de escalada, de hacer snorkel. Hay sillas de ruedas, hay temas de estas botas para cuando te tuerces un tobillo, hay varias moletas de infantiles, de adultos, este tipo de cosas. Lo más demandado han sido sillas de rueda, por ejemplo,
que es un producto que ya se han llevado muchísimas veces. Y también herramientas. Tenemos desbrozadoras para jardín, tenemos sierras eléctricas con batería, pues para hacer leña. Ese tipo de cosas sería lo que más nos coge prestado, digamos. Uh-huh. ¿Cuántos socios tenéis ahora mismo, Amanda? Ahora somos 130 socias. Wow. Más de préstamo de objetos propiamente, sí. Organizamos actividades que tienen que ver con la reparación, la reutilización, o sea, organizamos quedadas para reparar pequeños electrodomésticos, ¿no? Que parece que es algo que hemos asumido que son irreparables, ¿no? Que se nos estropea una tostadora, por ejemplo, y lo primero que pensamos es, bueno, pues otra nueva, porque total vale más, ¿no? Repararla que comprar una nueva. Claro. Entonces también hacemos quedadas para concienciarnos de hasta qué punto hemos asumido que nuestros objetos son irreparables, claro, ¿no? Y cómo esto es un coste ambiental que no vemos, y entonces parece que los pequeños electrodomésticos desaparecen, ¿no? Como por arte de magia, como no lo vemos lo que pasa. Entonces son espacios en que, más allá de intentar reparar cosas, que muchas veces lo conseguimos, ¿no? En muchas ocasiones, es también un espacio como para reflexionar sobre hasta qué punto es nuestro un objeto si luego no hay recambios o no lo podemos reparar, ¿no? Y qué coste estamos no viendo, ¿no? Y lleva asociado el hecho de que pensemos rápidamente en cambiarlo por uno nuevo, ¿no? Uh-huh. Felipe Peña me acaba de escribir a mi Instagram, el pulpo_oficial, y me dice: Pulpo, pregúntale por favor, Amanda, ¿cómo les llegan los objetos? Me parece muy buena pregunta, Amanda. A vosotros estos objetos que vendéis, ¿cómo os llegan, ¿no? Porque los prestáis, os los donan. ¿Cómo aparecen todos esos objetos de los que trabajáis? Sí, de hecho el 90%, 95% del catálogo son objetos de vecinas que han dicho, vale, pues mira, yo tengo esto que pues lo dejo en la biblioteca de las Palmas, os lo doy, y yo si algún día lo necesito, pues vendré a tomarlo en préstamo. La idea es que deje de estar en un espacio que es privativo, que es tu trastero, tu casa o tu armario, y pase a un espacio donde se digitaliza y pasa a ser compartido por las vecinas. Claro. Es un poco la idea. Entonces, cualquier cosa que haya, que esté en buen estado, que funcione, que tú no uses a diario y que pienses que alguien más lo puede necesitar, pues sí, es apto de que lo recojamos. Una cosa muy importante que me he olvidado de decir son las bicicletas. O sea, bicicletas para toda la familia, para hacer una excursión, por ejemplo, aquí, no sé, en los lugares de las oyentes del programa, pero nosotros aquí tenemos las vías verdes, que son excursiones pues muy planas, pues a veces un colegio, una familia, ¿no? Que necesite bicicletas, pues en el proyecto hay un montón de bicicletas que además muchas son donadas, que se han reparado pues para este fin, ¿no? Para que la gente las pueda utilizar. Ay, maravilloso. Hombre, yo me imagino, Amanda, que vuestros artículos están sujetos a unas normas de uso. Claro, la gente que coge un objeto prestado luego lo devuelve en buen estado realmente, o eso no es así, Amanda. Sí. Nosotros cuando la persona reserva un objeto ya le llega un correo electrónico explicándole un poco las normas de uso de la biblioteca, y además luego también firmar un documento conforme pues que se van a usar esa herramienta pues para lo que está hecha, con las medidas de precaución pues necesarias para no hacerse daño, y que en caso de que se estropee, de que pase cualquier incidente, pues que nos lo comuniquen. Y para que lo sepamos, ¿no? Que no ha pasado nunca, porque yo siempre digo que todo el mundo nos decía, pero no os lo devolverán, pero tal, o la gente lo va a romper. Bueno, la experiencia es todo el contrario, es al revés, ¿no? La gente cuida mucho las cosas, te informan de todo, devuelven las cosas en su tiempo, porque son conscientes que otra persona lo puede necesitar. O sea que también es un proyecto que apela a la buena fe de la gente, ¿no? Claro. A que la gente tiene ganas de hacer bien las cosas, ¿no? Por defecto y en la mayoría de las veces. Uh-huh. Yo quiero recordar a todos los ponedores que están escuchándome ahora mismo en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, que estamos hablando con Amanda Pérez. Ella es la responsable de la Biblioteca de las Cosas de Tarragona. Y Amanda, una cosa que yo quiero dejar muy claro, una curiosidad que tengo, ¿no? ¿Quién realmente os suele pedir más cosas prestadas? ¿De quién estamos hablando? Pues mira, yo diría que, por ejemplo, todo lo que son material de acampada, ¿no? Las tiendas de campaña, sacos de dormir y eso, han salido más en épocas de festivales, ¿no? Cuando la gente joven, sobre todo, pues se ha marchado de festivales.
y ahí ha habido un perfil quizá más joven. Y luego todo el tema de herramientas, temas de robots de cocina y tal, diría que ya son edades más a partir de los casi 30 hasta personas mayores. Sí, pero hay un amplio, depende de los objetos, yo te diría un poco, pero hay una amplia amalgama de edades ahí. Sí, es muy curioso. Además de ser útil esta iniciativa, Amanda, ¿tú crees que crea comunidad? Porque yo creo que sí. No sé si tienes la sensación de que construye barrio. Claro, yo creo que además rompe con la idea que yo creo que es muy negativa, de que estamos solas, ¿no? De que necesitamos un montón de cosas para vivir, y eso también hace que bueno, pues con las dificultades económicas que atraviesa una gran parte de la población, ¿no? Parece que nunca hay suficiente, nunca tienes suficientes cosas, ¿no? Siempre hace falta más cosas, más gadgets, más no sé qué. El hecho de que haya un espacio compartido, ¿no? Y en el que explicamos que no hace falta que lo tengas, no hace falta que te gastes ese dinero, que además no haciéndolo haces un bien al planeta, es algo que creo que mejora las relaciones de uno con uno y luego con el resto, evidentemente sí. No, está muy bien. Hombre, yo creo también que es como inevitable, ¿no? Creo que es inevitable pensar en el consumismo de la actualidad y más en estos días, ¿no? ¿Tú crees, Amanda, que todavía estamos demasiado acostumbrados a comprar en vez de reutilizar? ¿Tú crees que nos queda mucho camino por recorrer? Pues mira, sí, porque hay como muchos frentes. Está el frente de la legislación, ¿no? A los fabricantes de pequeños electrodomésticos, de esta obligatoriedad de que vendan piezas de repuesto para que se puedan reparar los objetos que fabrican por lo menos 10 o 15 años, ¿no? Porque es verdad que si a ti se te estropea un objeto, luego no hay recambios, o el recambio que hay es casi equivalente al precio que vale el objeto nuevo, eso hace muy difícil que la gente quiera reparar. Entonces, hay una presión, o sea, hay unas demandas de que los repuestos tienen que costar, pues no sé, un porcentaje pequeño sobre el coste del objeto nuevo, porque eso facilita el acceso a esos repuestos y hace más viable la reparación. O sea, la reparación tiene que ser atractiva y tiene que ser posible. Y eso pasa porque los precios de los recambios sean asequibles, proporcionales al objeto, y que estén, pues eso, pues en las grandes superficies o a través de la empresa que vende el electrodoméstico. O sea, esa es como una lucha. Y luego la otra lucha es más de dejar de sentir que hay que tener el último modelo de todo, ¿sabes? Porque al final acabamos teniendo el último modelo de todo con unas prestaciones que muchas veces no nos hemos parado a pensar si necesitamos. Claro. ¿No? Es decir, ¿por qué necesitamos la última versión de no sé qué robot de cocina? Si el nuestro funciona, ¿no? Bueno, pues ese dejar de alimentar la necesidad de lo nuevo, de la última versión, ¿no? De asumir que hay cosas que se van haciendo viejas pero que siguen siendo útiles y que alargar su vida es un bien para todos. Desde luego que sí. Pues que sepas, Amanda Pérez, que ha sido un placer haber charlado contigo, haber puesto un poquito las calles en esta madrugada contigo en la cadena COPE. Me ha parecido muy interesante esta idea de la Biblioteca de las Cosas de Tarragona. Es una buena iniciativa, es una buena idea, y yo estoy seguro que los ponedores pues también piensan lo mismo. Así que, Amanda, gracias y muy buenas noches. Descansa. Buenas noches. Muy buenas noches. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado.
Son las